Nunca imaginé que una petición tan simple pudiera destruir 15 años de amistad. Carla fue mi mejor amiga desde la universidad. Hemos pasado por todo juntas. Pruebas, amores perdidos, matrimonios fallidos, e incluso la maternidad. Nuestras hijas crecieron como hermanas. Laura y Sofía tenían la misma edad, compartían secretos, canciones, risas y a veces hasta ropa. Era el tipo de amistad que creíamos que duraría para siempre. Así que cuando Carla me llamó un jueves por la noche pidiéndome un favor, no lo dudé. Realmente necesito un descanso, amigo. Encontré una promoción para Bali. No puedo perdérmela. Solo 5 días. ¿Puedes quedarte con Sofía? Claro, respondí sin pensarlo 2 veces. Será genial para las niñas. Carla se rió aliviada y dijo que yo era un ángel. Quizás realmente lo era. O simplemente era ingenuo. No lo sabía. Pero ese viaje no fue un escape de la rutina. Fue una forma de escapar de sí misma. Sofía llegó a la mañana siguiente con una mochila y una mirada que casi no reconocí. Había algo en ella. Una tristeza contenida, un cansancio profundo, que me molestaba. Pero me obligué a ignorarlo. Pensé que era simplemente la adolescencia hablando más fuerte. ¿Cómo estás, mi querida? Pregunté intentando sonar. Ligero. Todo, murmuró, abrazando a Laura sin mucho entusiasmo. Durante los 2 primeros días intentamos mantener una rutina ligera. Las niñas vieron películas, comieron palomitas de maíz y se rieron hasta tarde. Pero había algo diferente en Sofía. Ella sonreía poco y comía aún menos. Laura comentó: Sofía está actuando raro, mamá. Ella vive mirando al espacio. Al anochecer del 3er día volví del mercado y la casa estaba en silencio. Pensé que estaban durmiendo, pero algo me tiraba del estómago. Una corazonada. Subí las escaleras, abrí la puerta de la habitación de Laura. Estaba vacía. Fui a la habitación de invitados, donde estaba Sofía. La escena me dejó sin aliento. Sofía estaba acostada en la cama, pálida, con los labios morados, rodeada de frascos de medicamentos vacíos. Había una carta en su pecho, cuidadosamente, doblada. Mis rodillas casi cedieron. Mi corazón latía aceleradamente, sin ritmo, como si quisiera salir de mi pecho. Corrí hacia ella. Sofía, Sofía, escúchame. Sacudí sus hombros. Nada. Dios mío. Llamé al SAMU con dedos temblorosos. Cada segundo parecía una eternidad. Luego llamé a Carla. Ella contestó al 3er timbre. De fondo se oían risas, música y el sonido de las olas. Hola, amigo. Te extraño mucho. ¿Cómo están las chicas? En serio, Carla. Es Sofía. Ella intentó suicidarse. La frase salió entre lágrimas e incredulidad. Hubo silencio al otro lado de la línea. Lejos, incómodo. Luego, un suspiro. Ah, ella solo quiere atención. No debe haber tomado nada en serio. No te preocupes. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Llamar la atención? Carla, está inconsciente. Está lleno de botellas vacías por todos lados. ¿Me estás escuchando? Pero Carla ya no me escuchaba. Ella murmuró algo sobre no arruinar el viaje, y colgó. Mientras corría con Sofía en brazos hacia la ambulancia, ella publicó fotos en la playa con subtítulos como Vida perfecta y Nada como recargar tu alma en Bali. Me quedé con ella en el hospital hasta el amanecer. Los médicos apenas lograron revertir la situación. La sobredosis había sido grave. La carta que encontré decía: si desaparezco, tal vez alguien finalmente note que estoy aquí. Me quedé despierto toda la noche sosteniendo tu mano. A la mañana siguiente, Carla envió un mensaje. ¿Está bien? No pude dormir bien, pero ahora tampoco puedo volver. La multa es absurda. No pude responder. Sentí una náusea profunda, una mezcla de ira y tristeza. No sabía exactamente cuándo había perdido al amigo que había conocido. Quizás nunca existió. Sofía se despertó tarde por la tarde, con la mirada todavía perdida. Lo primero que preguntó fue: ¿vino mi madre? Tragué saliva con fuerza. Ella envió amor. Está preocupada, pero sucedió algo inesperado. Vendrá pronto, lo prometo. Fue la única mentira que le dije. Una mentira pequeña pero necesaria, como una venda que cubre una herida aún abierta. En los días siguientes, Carla se limitó a enviar emojis y disculpas frías. Mientras tanto, lavaba el pelo de Sofía, cocinaba su comida favorita, escuchaba su doloroso silencio. Comencé a comprender lo que quería decir en la carta. Ella no quería morir. Ella simplemente ya no podía soportar vivir así. En el fondo, ella solo quería ser vista. Y me prometí a mí misma, en ese frío hospital, que ella nunca volvería a sentirse invisible. Las paredes del hospital son demasiado silenciosas por la noche. El sonido de las máquinas que monitoreaban a Sofía se mezcló con el eco de lo que había dicho Carla. Ella solo quiere atención. Repetí esa frase en silencio, como quien intenta comprender un idioma extranjero.
¿Cómo podría alguien decir eso de su propia hija? Sofía estaba pálida, con el pelo pegado a la frente y los ojos hundidos incluso cuando dormía. Ella murmuró cosas en sus sueños. Nombres, disculpas, gritos ahogados. Tenía ganas de llorar, pero no pude. Necesitaba ser fuerte por ella. La segunda noche, llevé a Laura a casa con mi hermana y regresé al hospital con un cambio de ropa y una almohada. No tuve el coraje de dejarla sola. Cuando Sofía abrió los ojos me vio y volvió a preguntar. ¿Ella viene? No tuve fuerzas para mentir. Solo asentí en silencio y observé cómo el mundo se derrumbaba una vez más ante los ojos de esa chica. Ella nunca viene, ¿verdad? Susurró, girando la cara. Me senté en el borde de la cama y le acaricié el cabello. Estoy aquí, y no me apartaré de tu lado. Ella lloró en silencio, yo también. A la mañana siguiente, le envié un largo mensaje a Carla pidiéndole que regresara. No hablé como madre, hablé como amigo. Utilicé las palabras más delicadas que pude encontrar, pero en el fondo quería gritar. Gritó hasta comprender lo que se estaba perdiendo. Su respuesta fue breve y cruel. Cambiar el billete cuesta casi 2.000 reales. Estás ahí. Ella está viva. Así que no hay problema. Incluso logró terminar con un emoji de corazón. Tenía ganas de cruzar el mundo hasta Bali y sacudirla, pero no funcionó. Mi atención se centró en Sofía. En el hospital, los médicos llamaron a la trabajadora social. Hablaron de entorno negligente, fragilidad emocional, recurrencia. Comencé a comprender que esto no fue un episodio aislado. Fue la acumulación de ausencias, de silencios, de dolores tragados. Carla me envió selfies. Último día de masaje. Look de cena. Me encantó ese atardecer. Le enseñé uno a Sofía, sin pensar. Ella sonrió, pero era el tipo de sonrisa que corta. Una sonrisa de alguien que no espera nada más. Parece feliz sin mí, dijo. No me extrañas. Eso no es verdad, respondí inmediatamente, pero mi voz se quebró. En la tercera noche, el médico dijo que Sofía estaba estable y podría ser dada de alta al día siguiente. Insistí en que se quedara un poco más. Pedí una evaluación psicológica, apoyo, cualquier cosa. Pero el sistema tiene prisa. Había que limpiar la cama. Carla no respondió mis audios ni mensajes. Llamé, 2 veces. En el tercero respondió. El sonido del mar de fondo me hizo cerrar los ojos. Hola. ¿Ya te han dado el alta? Mañana. Pero ella te necesita, Carla. Ella necesita a su madre. Eres muy exagerado. Estoy intentando relajarme y me mandas audios llorando. Sofía es dramática. Siempre lo fue. Tú lo sabes. Ya pasará. La ira se apoderó de mí. Eso no fue un drama. Eso fue un intento de suicidio. Siempre has sido muy emocional. Quizás te estás involucrando demasiado. Y antes de que pudiera decir nada, colgó. A la mañana siguiente llegó Carla. Bronceado. Constituir. Un vestido floral ligero que bailaba con el viento. Entró en la habitación como si fuera a un almuerzo, y no a una reunión con su hija casi muerta. Sofía la miró con los ojos muy abiertos. Esperaba un abrazo, una palabra dulce. Carla se acercó, le dio un beso seco en la frente a su hija, y le preguntó. ¿Dónde está mi maleta? Sofía parpadeó, confundida. Me quedé congelado. Ella no preguntó cómo estaba su hija. Él no preguntó qué pasó. Solo quería tu maleta. Carla. Intenté decir algo, pero las palabras murieron. Dejé una maleta aquí, ¿no? Hay cosas caras dentro. Fue entonces cuando exploté. ¿Estás escuchando lo que dices? Tu hija casi muere, Carla. Ella escribió una carta. Ella intentó suicidarse. Carla se volvió hacia mí como si estuviera haciendo una escena en un restaurante elegante. Fue solo un drama adolescente. No puedes suicidarte así, tomando media docena de pastillas. Le estás dando una plataforma a esto. Sofía apareció. En el pasillo, silenciosa. Lo había oído todo. Tomé más de 20. Pero gracias por pensar que era solo un drama, dijo en voz baja y firme. El silencio que siguió fue el más cruel de todos. Carla intentó sonreír torpemente. Hija. No lo quise decir así. Sí, lo hice, dijo Sofía. Y lo entendí. Lo entendí todo ella. Regresó a la habitación, lentamente. Cada paso era una despedida. Carla se volvió hacia mí enojada. Esto es culpa tuya. Llena su cabeza. Le haces pensar que soy el villano. No necesito decir nada, Carla. Lo haces solo, y ahí fue cuando algo cambió. No solo entre Carla y Sofía, pero entre Carla y yo. Casi 15 años de amistad. Y en el fondo, ya lo sabía. No había vuelta atrás. Nunca imaginé que la policía tocaría a mi puerta con las manos en la masa por una mentira. Pero esa tarde, eso fue exactamente lo que pasó. Después de que le dieron el alta a Sofía del hospital, la traje a casa conmigo.
Carla desapareció, nuevamente. Dijo que necesitaba resolver algunos asuntos personales y que comparecería pronto. Fueron días extraños, tensos y al mismo tiempo dulces. Sofía durmió en la habitación de invitados y Laura hizo todo lo posible para hacerla sonreír. Entre risas tímidas y silencios densos, Sofía parecía renacer lentamente. Esa mañana estaba haciendo panqueques cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos e impacientes. Cuando lo abrí, me encontré cara a cara con 2 policías. Uno de ellos sostenía un papel. El otro analizó mi rostro como si buscara algo oculto. «Señora, ¿es usted la que está con la menor Sofía Meneses?» «Sí. Ella está aquí por recomendación de la trabajadora social. Mamá aún no ha aparecido. La madre te acusa de secuestro. Necesitamos hablar». Por un momento pensé que era una broma cruel, pero sus miradas eran demasiado serias. «¿Cómo es? ¿Secuestro? ¿Puedes venir con nosotros a la comisaría, por favor?» El suelo parecía hundirse bajo mis pies. Traté de explicarlo. Sofía había intentado quitarse la vida. Carla tardó un poco en volver. La trabajadora social recomendó que se quedara conmigo hasta que se hiciera una nueva evaluación. Pero insistieron. «¿Puedes explicar todo esto?» Allí, con documentos, Laura, que había escuchado la conversación detrás de la puerta, corrió a avisar a Sofía. Minutos después, bajó corriendo las escaleras, jadeando. «No te la llevarás. Ella me salvó». «Tranquila, querida», dijo uno de los policías, intentando calmarla. «Mi madre me dejó sola. Ella ni siquiera regresó del hospital. Fue mi tía quien se quedó conmigo. Ella me cuidó cuando pensé que a nadie le importaba. Intenté mantener la calma, pero estaba temblando. Pedí los documentos, el alta médica, el informe del trabajador social. Me dejaron ir, pero uno de ellos me acompañó a la habitación. Fue surrealista. Parecía una escena de una telenovela. Pero era mi vida la que se estaba desmoronando. De camino a la comisaría recibí mensajes. Los amigos en común de Carla empezaron a preguntarme: «¿Estás bien? ¿De verdad secuestraste a su hija?» Carla había publicado en las redes sociales un largo y emotivo mensaje sobre la amiga desequilibrada que se apegó demasiado a su hija y que invadió su espacio como madre. Dijo que yo siempre fui necesitada, que estaba celoso de su relación y que ahora está completamente asustado. Sentí que mi sangre hervía. La Carla que conocí, con la que compartí confidencias, fiestas, tristezas y maternidad, ahora me trataba como a una criminal. ¿Todo por orgullo? ¿Por miedo a enfrentarse a lo que realmente le estaba pasando a su propia hija? En la comisaría, el agente nos escuchó con calma. Lo mostré todo. Los documentos, los mensajes, incluso la carta de Sofía, que por doloroso que fuera, ella autorizó que se usara. Cuando Carla llegó, entró como si supiera que tenía el control. Cabello impecable, tacones altos, maquillaje ligero. Tenía un aire de superioridad que me hizo tragar saliva. «Exijo que me devuelvas a mi hija. Esta mujer no es parte de la familia. No tiene derechos». «Señora Carla», dijo el policía, «tenemos aquí documentos que indican que usted se fue sin dejar datos de contacto, incluso después del intento de suicidio del menor». Me quedé en shock. Necesitaba algo de tiempo. «Ella exagera todo», me señaló. «Siempre ha sido así. Desde que nos conocimos, él ha estado entrometiéndose en mi vida». Se acercó a mi hija como una obsesión. Sofía se puso de pie. Su voz, temblorosa, llenó la habitación. «Ni siquiera me miraste en el hospital. Acabas de preguntar por tu maleta. Publicaste fotos en la playa mientras te rogaba que volvieras. Ella es quien se preocupa por mí», me señaló. «Solo te importa tu imagen». Carla intentó contener su ira, pero su máscara comenzó a agrietarse. «No eres más que un adolescente desagradecido. Yo fui quien te lo dio todo. Me diste cosas», dijo Sofía, «pero nunca me diste presencia». El jefe de policía respiró profundamente y luego llamó a la trabajadora social, a quien ya se había escuchado antes. Basándose en el historial médico y la recomendación, decidieron que Sofía permanecería conmigo durante 72 horas, hasta una nueva audiencia. Carla se asustó, gritó, golpeó la mesa, llamó incompetente al jefe de policía. Se fue diciendo que no lo iba a dejar pasar. Pero antes de irse, se volvió hacia mí y susurró: «Voy a arruinar tu vida. No tienes idea con quién te metiste». Lo que ella no sabía es que Laura, mi hija, había grabado todo, desde el momento en que Carla llamó a la puerta del hospital hasta ese susurro amenazante. Inteligente y rápida, Laura sabía que sus palabras podían perderse, pero los vídeos no. Por la noche, de vuelta a casa, me senté en el sofá con Sofía y Laura. Ninguno de los dos habló mucho. El televisor estaba encendido, pero nadie lo miraba. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro
y dijo suavemente: «Tengo miedo de ella». Le agarré la mano y la apreté con cariño. «Usted no está solo, y no dejaré que te pase nada». Afuera, la noche era fría, pero por dentro, por primera vez en días, sentí un poco de calor. Aunque una guerra apenas comenzaba, en ese momento nos teníamos el uno al otro, y eso fue todo. La primera audiencia tuvo lugar en una mañana lluviosa, de esas en las que el cielo parece llorar con nosotros. Estaba exhausto, emocionalmente agotado. Sofía apenas había dormido esa noche. Pesadillas, insomnio, ese miedo persistente de que su madre regresara y se la llevara por la fuerza. Laura, siempre firme, me ayudó a mantener la calma, pero por dentro yo temblaba como una hoja. El foro estaba frío, con pasillos resonantes y gente corriendo de un lado a otro. Mientras esperábamos a que nos llamaran, vi a Sofía con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Intenté sonreírle apretándole la mano. «Lo haré bien». «Estamos diciendo la verdad», susurré. Ella asintió, sin decir una palabra. Cuando Carla entró, fue como si estuviera en un desfile. Cabello, bien peinado, ropa cara, maquillaje perfecto, una sonrisa cínica en sus labios. No parecía una madre preocupada, sino una actriz en el escenario. Detrás de ella, el abogado, conocido en la ciudad por resolver casos difíciles, como decían. La jueza era una mujer de mediana edad, de expresión firme y mirada atenta. Su tono era directo, sin lugar para la teatralidad. Y menos mal, porque Carla parecía haber ensayado cada línea. «Mi hija fue secuestrada por mi ex amigo», dijo mirándome como si fuera un monstruo. Ella aprovechó mi ausencia y la vulnerabilidad de mi hija para manipularla. Ella siempre ha estado obsesionada con nosotros. Con cada palabra sentí una punzada en el estómago, pero respiré profundamente. Cuando llegó mi turno, mostré todo: los informes médicos, la recomendación de la trabajadora social, las grabaciones de Laura. También entregué la carta de Sofía y, con su permiso, leí algunos extractos en voz alta. «Mamá», grité en silencio durante tanto tiempo, «solo viste tu reflejo en mí. Y cuando no respondí, me borraste». Mis manos temblaban mientras leía, pero no me detuve. En casa de mi tía, me sentí escuchada. Por primera vez, alguien me preguntó si estaba bien. Y realmente quería saber la respuesta. El silencio en la habitación era profundo. El juez miró a Sofía y le preguntó si quería decir algo. Por un momento pensé que se negaría, pero entonces, como quien junta las piezas para formar vidrio, se puso de pie. «Intenté morir porque sentí que realmente no existía», dijo con voz entrecortada. «Mi madre me veía como un trofeo, una muñeca, no como alguien con sentimientos. No la odio, pero tengo miedo. Miedo a volver a una casa donde mis gritos quedan amortiguados por me gusta y filtros». Carla se movió inquieta en su silla, mordiéndose el labio, visiblemente irritada, pero fue cuando el juez preguntó si alguien más quería testificar que todo cambió. «Sí, Excelencia», dijo una voz firme desde el fondo de la sala. Era Marcos, el padre de Sofía. Lo reconocí por fotos antiguas, las que Carla me había mostrado. En el pasado, siempre con enojo o desdén. Según ella, había abandonado a su hija cuando aún era un bebé. Pero allí, de pie, había un hombre con ojos llorosos y una carta en sus manos. «Llevo años buscando a mi hija», dijo con la voz quebrada. «Pero Carla cambió mi ciudad, mi número, hasta mi nombre. Me acusó de cosas que nunca hice». Ella no quería compartir la atención de Sofía con nadie. El juez le permitió leer la carta. Solicitudes de custodia, de visitas, denuncias presentadas por falta de contacto. Tenía pruebas de que luchó, y que Carla le impidió ser parte de la vida de su hija. Carla perdió el control. «Es un mentiroso. Todos aquí están en mi contra». «Siéntese, señora Carla», dijo el juez, en tono severo. «Esta audiencia es sobre la seguridad y el bienestar de Sofía. Y hasta ahora todo lo que hemos visto indica que has colocado tu imagen encima de la de tu hija». Su abogado intentó sortear la situación pidiendo más tiempo y un nuevo informe pericial, pero el daño ya estaba hecho. Las máscaras han caído. Y por primera vez, Carla parecía pequeña. No en tamaño, sino en realidad. Al final, el juez anunció que la custodia temporal de Sofía quedaría en mi poder hasta que se completara la evaluación completa, con apoyo psicológico para todos los involucrados. Carla se fue sin mirar atrás, sin decir una palabra. Pero, de camino al coche, gritó a la prensa local, que esperaba en la puerta del juzgado. «¡Esto es un circo!». Una conspiración contra una madre devota. Por supuesto, esta frase fue impresa en los sitios de chismes de la ciudad ese mismo día. Algunos todavía creían en ella. Otros, finalmente, empezaron a ver la verdad.
Esa noche regresamos a casa en silencio. Sofía se acostó en el sofá y se durmió, como si el peso de los años finalmente hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. La cubrí con cariño y observé su rostro tranquilo, respirando profundamente. Laura se sentó a mi lado. ¿Crees que ganamos? Aún no. Pero hoy avanzamos. Porque la guerra estaba lejos de terminar. Pero en esa sala del tribunal, la verdad había comenzado a hablar más fuerte, y me prometí a mí mismo. No importaba cuántas batallas aún vinieran, por Sofía no daría marcha atrás. Nunca. Siempre pensé que sabía toda la historia. Carla hablaba del padre de Sofía con tanto desprecio que nunca lo cuestioné. Para mí era simplemente otro hombre cobarde que huía de su responsabilidad. Nos dejó antes de su primer cumpleaños, dijo. Nunca quise ser padre. Yo creí. Después de todo, Carla era mi mejor amiga. Era inconcebible pensar que ella mentiría sobre algo así. Pero lo cierto es que nada fue lo que parecía. Después de la audiencia, Marcos pidió hablar conmigo. Nos sentamos en un banco en la plaza cerca del foro. Sus ojos estaban rojos, no solo por la emoción, sino por años de silencio. Sostenía una carpeta de cuero con papeles amarillentos por el paso del tiempo. No sé por dónde empezar, dijo en voz baja, casi avergonzado. Pasé mi vida siendo el villano de la historia. Abrió la carpeta y me mostró documentos antiguos, copias de informes policiales que denuncian la desaparición de los padres, registros de llamadas sin respuesta, impresiones de mensajes enviados a números que nunca fueron respondidos. También había cartas escritas a mano, algunas con errores ortográficos, otras llenas de sentimientos borrados, todas dirigidas a Sofía, que nunca le permitieron ver. Tenía 22 años cuando Carla quedó embarazada. Yo era inmaduro, sí, pero yo quería ser parte de ello. Desapareció cuando Sofía tenía 7 meses. Dijo que iba a pasar unos días en casa de su primo, y nunca regresó. Con cada frase, sentía que se me cerraba la garganta. La he estado buscando durante años. Me enteré de que ella estaba en esta ciudad hace poco tiempo. La primera vez que la volví a ver fue aquí, en esta audiencia. Hizo una pausa y miró sus manos. Y entonces vi a mi hija, tan parecida a mí. Y al mismo tiempo, un extraño. No pude contener las lágrimas. Esa noche le conté todo a Sofía. Ella permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Pensé que se negaría, que no querría saber, pero entonces me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró. «Tiene mis ojos, ¿no?» Asentí. Y Sofía lloró, no de tristeza, sino de algo que parecía alivio. Un vacío que se está llenando. En los días siguientes organizamos una reunión, entre ambos. Marcos llegó con un ramo de margaritas. «Son sencillas pero fuertes», dijo. Sofía estaba nerviosa, estaba temblando, pero cuando la vio, sus ojos brillaron como si el tiempo hubiera retrocedido. Tú eres real», dijo con la voz quebrada. «He esperado tanto tiempo por este momento». Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, sospechosa, pero sincera. Yo también esperé. Aún sin saber qué me esperaba. Hablaron durante horas. Hablaron de libros, música, películas. Descubrieron que a ambos les encantaba el café amargo. Odiaban las pasas con el arroz y tenían la extraña costumbre de morder la parte posterior de las tapas de sus bolígrafos. Pequeños detalles que crean vínculos invisibles, lazos de sangre, de origen, de algo que Carla intentó borrar. Por supuesto, no todo fue fácil. Fueron años de ausencia, trauma, preguntas sin respuesta. Sofía oscilaba entre la emoción y el miedo. A veces se alejaba y luego se acercaba. Pero Marcos respetaba sus tiempos. Nunca forcé nada. Carla, por el contrario, explotó. Comenzó a publicar compulsivamente en las redes sociales. Escribió textos largos y dramáticos en los que decía que Marcos había desaparecido durante 15 años y ahora quería robarle a la hija que ella crió sola. Mentiras, pero empaquetado, en viejas fotografías, viejos videos, recortes de una historia editada para conmover. Y sin embargo, esta vez, la gente empezó a dudar. La verdad fue saliendo a la luz, poco a poco. El testimonio de Marcos, los documentos, los testimonios. Todo desmontó la narrativa perfecta de Carla. Los amigos que anteriormente habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. Algunos vinieron a pedirme disculpas, otros buscaban a Sofía. Ella eligió a quien quería escuchar. Ya había comprendido que no todo apoyo era sincero. La presencia de Marcos trajo más que un padre, trajo una nueva base emocional. Sofía empezó a dormir mejor y a sonreír más. Un día, la vi sentada en el porche, escribiendo en su cuaderno. Cuando le pregunté qué era, ella respondió: «Una carta a mi pasado. Creo que necesita escuchar de mí que sobreviví. Eso me destrozó». Sofía estaba aprendiendo a reconstruirse, con verdades,
con raíces, con la libertad de conocer finalmente su historia completa, con todas las sombras, pero también con las luces que Carla intentó apagar. Hoy, Marcos está presente. No como un héroe, sino como un hombre que cometió errores. Buscó, y no se rindió. Él y su nueva esposa, Clara, le hicieron espacio a Sofía con respeto. Nunca forzaron vínculos, solo ofrecieron presencia. Y es increíble cómo, a veces, el corazón encuentra refugio allí donde menos lo esperamos. Sí, Carla todavía estaba al acecho, planeando su próximo movimiento. Pero en ese momento, Sofía ya no estaba sola. Y eso lo cambió todo. Porque la familia, aprendí, no es solo la persona que te lleva en sus brazos, es quien te da la bienvenida cuando ya no sabes ni cómo levantarte. Y Sofía, por fin estaba de pie. Quería decir que después de reencontrarme con mi padre, todo mejoró. Carla lo entendió, dio un paso atrás y buscó ayuda. Pero no, lo que vino después fue peor. Fue como si, al perder el control sobre la narrativa, también perdiera su propia cordura. Carla se convirtió en una sombra que no nos dejaba en paz. Al principio eran solo mensajes, largo, confuso, a menudo contradictorio. Un día pedí perdón. En el otro nos maldijo. Le envió mensajes de audio a Sofía llorando y diciendo que se iba a suicidar. Más tarde ese mismo día, publicó videos de ella misma bailando en fiestas, con subtítulos pasivo-agresivos. Algunas hijas solo saben morder la mano que las alimenta. Sofía lo leyó todo. A veces respondía, y a veces no. Pero cada palabra dejó una marca. Empezó a tener pesadillas otra vez. Volvió a morderse las uñas hasta que sangraron. Intenté protegerla, intenté bloquearla de todo. Pero Carla siempre encontraba la manera. Creó perfiles falsos. Utilicé cuentas de amigos, primos e incluso desconocidos. Sofía comenzaba cada día con miedo de lo que encontraría en su celular. Hasta que llegó su cumpleaños número 18. Hicimos algo sencillo, solo para la familia. Marcos, Clara, Laura, algunos amigos cercanos. Fue un día lleno de risas, regalos cariñosos y pastel con velas. Sofía se sintió ligera, feliz. Por primera vez en mucho tiempo, vi en ella una juventud tranquila e indefensa. Hasta que a medianoche llamaron a la puerta. Era Carla, con un vestido rojo ajustado, ojos muy abiertos y un maletín en las manos. Su mirada estaba vacía, pero la sonrisa era lo más aterrador. Una sonrisa amplia y artificial, como si estuviera en un anuncio de algo que nadie quiere comprar. Vine a buscar a mi hija, dijo. Carla, por favor, vete, pedí con firmeza. No tienes permiso para hacer eso. Ella levantó la carpeta, como si estuviera mostrando un trofeo. Tengo un documento, firmado por un abogado, demostrando mis derechos. Ella es mi hija y tengo autoridad legal. El silencio fue roto. Por el sonido de la policía, a la que Laura llamó sin que nadie se diera cuenta. Del vehículo bajaron 2 policías. Carla intentó explicar, gritó, mostró los papeles, que luego descubrimos que eran falsos y estaban llenos de graves errores. Sofía apareció en el pasillo. Mamá, dijo casi en un susurro, ¿por qué haces esto? Carla corrió hacia ella y le abrazó la cara con fuerza. Porque eres mía. ¡Eres mía! ¡Esta mujer te robó de mí! Y me señaló como si fuera un monstruo. La escena se disolvió en tumulto. Los agentes de policía la apartaron. Sofía estaba temblando. Carla gritó frases inconexas. Cuando intentaron subirla al coche, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, como si estuviera en trance. En la comisaría todo salió a la luz. Falsificaciones, amenazas, rastros digitales de perfiles falsos. Había violado una orden judicial de no acercarse a Sofía, sin permiso. Fue detenida por desacato, falsedad ideológica y persecución. En la nueva audiencia, días después, el juez quiso escuchar a Sofía. Entró en la habitación con los hombros erguidos y la mirada firme. Tenía una carta en sus manos. Él pidió leer. Durante años intenté ser la hija perfecta. Ignoré los gritos, las ausencias, el chantaje emocional. Creía que era mi culpa, que necesitaba mejorar. Hoy entiendo que mi madre nunca me vio como persona. Me veía como un espejo. Y cuando el reflejo no le gustaba, lo rompía. Hubo un silencio que nadie se atrevió a romper. Amo a mi madre. Pero amar no significa aceptarlo todo. Y ya no acepto vivir con miedo. Ya no acepto mentiras, manipulaciones ni amenazas. Quiero vivir. Merezco vivir. Carla no dijo una palabra. Por primera vez, ella guardó silencio. Pero no fue arrepentimiento, sino derrota. Ella no estaba acostumbrada a perder. La sentencia fue clara. Carla perdió su derecho a la tutela y al contacto limitado, solo bajo supervisión judicial. Fue remitida,
a tratamiento psicológico, con obligación de presentar informes cada 3 meses. En los días que siguieron, el silencio era inquietante, una especie de paz que parecía peligrosa. Sofía se despertó en mitad de la noche, pensando que algo iba a pasar. Yo también. Pero no pasó nada. Y ese, tal vez, fue el verdadero final de una guerra. No hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Solo cansancio. Como si después de tanto correr por fin nos hubiéramos detenido y sintiéramos el peso de todo lo que habíamos cargado. Pero Sofía... ¡Ay, Sofía! Al final de esa semana, me llamó a su habitación. Tenía un nuevo corte de pelo. Más corto. Más libre. Me entregó un sobre. Dentro había una foto de nosotras. Yo, ella y Laura. Y una nota. Gracias por no renunciar a mí. Por verme cuando nadie más lo hizo. Por quedarte cuando incluso mi madre se fue. Y lloré. No de tristeza. Pero la certeza de que a pesar de todo habíamos ganado. La paz, cuando finalmente llegó, no llegó con fuegos artificiales. No fue gran cosa. Se extendió poco a poco, como una brisa que entra por una ventana abierta olvidada. Silencioso, casi tímido, pero real. Después del último juicio. Después de todo lo que pasamos con Carla, hubo un momento en que Sofía casi no hablaba. No por tristeza, sino por cansancio. Como alguien que acaba de cruzar un bosque en llamas y necesita volver a aprender a respirar sin humo. Pasaba horas sentada en el patio trasero, mirando el cielo, como si estuviera esperando algo, tal vez a ella misma. Marcos, su padre, se convirtió en una presencia constante. Al principio, hubo cierta incomodidad entre ambos, una cautela exagerada, como si cualquier palabra equivocada pudiera romper el frágil puente que estaban construyendo. Pero después de tantos años separados por mentiras, fue hermoso ver a padre e hija reconociéndose en los detalles, su gusto por los libros de fantasía, su humor seco, incluso la forma en que ambos fruncen el ceño cuando están pensando. Un día, Sofía me dijo, cuando estoy con mi padre, siento como si algo dentro de mí encajara. Sonreí, porque se lo merecía. Ella merecía todas las piezas que completaban quién era. Laura, mi hija, se convirtió casi en una hermana mayor para Sofía, aunque solo era unos meses más joven. Los dos comenzaron a protegerse mutuamente de una manera casi simbiótica. Lo vi en sus miradas, en sus gestos silenciosos, en las risas que compartían a altas horas de la noche. A veces los oía hablar en la habitación, hablando de miedos, de sueños, del futuro, y pensaba en lo mucho que esos dos se habían salvado mutuamente. En cuanto a mí, lo confieso, me costó un tiempo perdonarme. Me culpé a mí mismo por no haber notado las señales antes, por creer tanto en Carla, por dejar que mi lealtad me ciegue. Había noches en las que me despertaba sudando, preguntándome qué habría pasado si no hubiera subido a mi habitación ese día, y siempre terminaba llorando en silencio, de alivio, del trauma, de gratitud por todavía tener la oportunidad de amar a esa chica que llegó a mi vida por casualidad, y se quedó por elección propia. ¿Carla? Sigue intentando hacerse presente. De vez en cuando, Sofía recibe un mensaje frío y educado, como si nada hubiera pasado. Felicidades por tu ingreso a la universidad. Vi tu foto en Instagram. Te ves hermosa. Sabes que tu mamá siempre te amará. Sofía, con la ayuda del terapeuta, aprendió a afrontar la situación. Ella lee, respira profundamente, y responde con lo único que realmente importa: el silencio. No por despecho, pero porque entendió que, a veces, amar desde lejos es la única manera de sobrevivir al amor que duele. Hoy, Sofía está en el 2º semestre de la universidad estudiando psicología. Ella eligió este camino porque quiere ayudar a otras niñas a comprender lo que a ella le llevó años descubrir: que los traumas tienen nombre, que el dolor emocional también sangra y que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Ella me invitó a su primera presentación de trabajo. Habló sobre los vínculos emocionales y la resiliencia. Mientras ella hablaba, con firmeza y seguridad, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Estaba contando nuestra historia, con otros nombres, con otras caras. Pero allí estaba nuestra historia, contada como prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede curar incluso las heridas más profundas. Al final de la presentación, ella me miró, sonrió, y vi una paz en sus ojos que nunca había visto antes. No fue una felicidad explosiva. Era algo más maduro. Era el tipo de alegría que llega cuando sobrevives a lo peor, y aún así eliges vivir. En la cena de celebración, Marcos hizo un brindis. Clara, su esposa, una mujer dulce e inteligente, también estaba allí. Miré aquella mesa y sentí algo, difícil de explicar. Era como si todos hubiéramos sido elegidos, de alguna manera, para encontrarnos después de la tormenta. A las familias que escogemos, dijo Marcos levantando su copa.
Todos brindamos. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Lo sabes, ¿verdad? Que si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Sonreí, con el corazón pesado. Y si no fuera por ti, yo tampoco sería quien soy hoy. La familia no es solo sangre. La familia es la que te toma la mano en la oscuridad, incluso cuando estás alejando a todos los demás. Familia es quien se queda, cuando sería más fácil irse. ¿Quién dice la verdad cuando duele? ¿Quién ama sin condiciones? Hoy tenemos paz. No es perfecto, no es constante, pero sí real. Una paz hecha de esfuerzo, de elecciones, de perdón. Una paz construida con cada lágrima, cada conversación difícil, cada abrazo silencioso en el pasillo del hospital. Y cuando miro a Sofía, con su coraje, su fuerza, su luz, lo entiendo. Todo valió la pena, hasta que la vida nos separe. Elegimos quedarnos,